Hola, buenos días. Gracias por asistir al seminario de prevención de fraude alimentario que vamos a desarrollar hoy durante más o menos una hora, en la que habrá una exposición de una media hora y luego una revisión de las preguntas que hagáis relacionadas con el seminario. El contenido del seminario de prevención incluye poco la que es AINIA para la gente que participáis en el seminario y no nos conocéis, para que tengáis una pequeña idea, conceptos y tipos de fraude alimentario, los elementos de un sistema de prevención de fraude, cómo evaluar la vulnerabilidad frente al fraude alimentario, los planes de mitigación, la evaluación y revisión del sistema de prevención y, como he comentado antes, pues que formuléis unas preguntas durante la exposición y cuando termine la exposición pues contestamos esas preguntas con el tiempo que tengamos. AINI es un centro tecnológico constituido en 1987 como asociación privada sin fines lucrativos. En AINI trabajamos unas 200 personas, tenemos asociadas 700 empresas y contamos con alrededor de 1.300 clientes. La misión nuestra es cooperar con empresas aportando valor y somos especialistas en alimentación y salud, diseño y producción, sostenibilidad, mercado y bienes de consumo y calidad y seguridad alimentaria. Trabajamos en los sistemas de prevención de fraude alimentario. En cuanto a conceptos y tipos de fraude alimentario, destacar que actualmente no existe una definición acordada en la Unión Europea sobre fraude y se acepta que el fraude abarca los casos en que la legislación alimentaria es violada intencionadamente para obtener un beneficio económico o financiero mediante engaño al consumidor. Otro concepto a tener en cuenta es que cuando hablamos de autenticidad de los alimentos, nos referimos a la correlación que existe entre las características del producto en sí mismo y las que el consumidor espera encontrar. En cuanto al fraude alimentario a nivel europeo, destacar también que en el último informe de la Comisión evalúa un crecimiento del 60% de fraudes alimentarios entre 2016 y 2018 y algunos de los sectores como el del aceite de oliva, el cárnico y el vitivinícola sufren continuamente pérdidas económicas y de confianza por este asunto. En cuanto a los tipos de fraude, aquí he puesto un cuadro en el que podéis ver pues desde el etiquetado incorrecto, cambiar por ejemplo las fechas de vencimiento, dilución, ocultación de información, falsificación, sustitución, incluir aceite de girasol, mezclas con aceites de otras semillas, mejoras no autorizadas, por ejemplo la adición de algún aditivo no autorizado, y el robo, desvío y producción en mercados extraoficiales. El sistema de prevención del fraude alimentario incluye una solución global en la que aparecen una serie de elementos que se conectan entre sí de una forma similar a lo que es el de mejora continua, ¿no? Como es el de planificar, hacer, verificar y actuar. El primer elemento del sistema es la evaluación de la vulnerabilidad al fraude, que incluye la definición del plan de control, lo que hay plan analítico, control de seguridad alimentaria, la monitorización y vigilancia del fraude y la definición de planes de mitigación y, como etapa final, la evaluación y revisión del sistema de prevención. En la evaluación de la vulnerabilidad al fraude se incluyen una serie de factores relacionados con el fraude, como son la oportunidad, la motivación y la detectabilidad y control del fraude. Si veis en el esquema, en este sistema se incluye
lo que es la recopilación del histórico de fraudes por producto y materia prima, relacionados con la oportunidad y motivación, el número de fraudes por materia prima y países y proveedores relacionados con esa materia prima. En cuanto al impacto del fraude, podemos definir también un impacto sobre lo que es la seguridad del consumidor o impacto económico. En función del tipo de fraude, puede ser de un impacto elevado, de un impacto moderado o un impacto bajo. Una serie de indicadores económicos relacionados con el país y proveedor de materia prima. Una detectabilidad relacionada con el control de la materia prima y una integración de la vulnerabilidad relacionada con la severidad del fraude y la vulnerabilidad al fraude. Total que la multiplicación de esos dos factores nos da un índice de fraude por materia prima proveedor. Para determinar el número, país y tipo de fraude en materias primas, las materias primas con las que yo dispongo, lo que hay que hacer es una revisión de fuentes de histórico de fraudes. Entonces puede hacer una recopilación mensual, trimestral o semestral de ese histórico relacionados con el alcance de las materias primas que utilizo en mis productos a través de una búsqueda en base de datos de fraude y control de fraude alimentario. Aquí he puesto algunos ejemplos, puede ser la base de Cernis, que es una base de datos de fraude alimentario de acceso vía web, que es de pago, con suscripción, se actualiza de forma continua, incluye muchos ingredientes y registros de fraude relacionados y recopilados a través de la literatura científica, publicaciones digitales, informes regulatorios, etc. Y luego está la base de RAS, que es un sistema de alerta rápida de la Unión Europea. En este sistema se incluye lo que son la información de intercambio de información sobre riesgos para la salud humana, y dentro de esa información hay un apartado relacionado con el fraude alimentario, que podemos encontrar pues productos de terceros países que entran en la Unión Europea y han generado un fraude alimentario. Aparecen otras bases también oficiales, en este caso, por ejemplo, la de la Unión Europea, que os pongo aquí, que lo hace un sumario mensual que incluye pues una serie de búsquedas por unas palabras claves de productos y materias primas, y aparecen pues lo que detecta ese buscador en esta información o en este registro mensual. Hay otras bases de datos de registro de fuentes de histórico de fraudes privadas también, que podéis suscribiros, y otras oficiales que también están incluidas en el sistema de información en Internet, donde se pueden encontrar estos tipos de fraudes alimentarios. Una vez conocido el histórico de fraude, podemos determinar el índice de fraude por materia prima. El índice de fraude por materia prima como el resultado del producto de la vulnerabilidad por el impacto. Vulnerabilidad al fraude lo podemos entender como la probabilidad de ocurrencia, el valor del número de fraudes detectados. Como veis en la tabla de abajo, el número de fraudes detectados puede ir de 0 a 1 o de 2 a 5 o mayor de 5, dándole valores de 0, 25, 50 y 75. Cuando es 75 es porque el número de fraudes detectados es mayor de 5. La severidad del fraude con la severidad del peligro o impacto, que podemos darle una valoración de
sobre la salud de los consumidores, por ejemplo, va un impacto alto, 5, medio 3 y uno bajo. Por ejemplo, si es un aditivo, como veremos luego, que se le está añadiendo al producto y es cancerígeno, pues el impacto sería alto, le pondríamos un 5, ¿no? Entonces, en la multiplicación de la vulnerabilidad por la severidad se ve que el índice de fraude por materia prima tendrá unos valores de 0 a 375, el máximo 375, que saldría de multiplicar el valor del número de fraude 75 por un impacto alto de 5. Eso nos daría el valor de 375 como máximo. Para determinar el índice de fraude por materia prima, como tenemos por aquí por ejemplo, en este pool de materias primas, aceite de palma, harina de arroz, lecitina, aceite de oliva, piña en conserva, leche o materiales en contacto con el alimento. Tendríamos un histórico de fraude, podríamos determinar el indicador de fraude por materia prima, conociendo el número de fraudes, por ejemplo aquí para el aceite de palma, 10 fraudes en 2019, el valor de vulnerabilidad al ser mayor de 5 nos daría 75, la severidad del fraude conoceríamos que sería máxima y al multiplicar la vulnerabilidad por la severidad nos daría el índice de fraude de 375. Nosotros tomamos un criterio en el que podemos estimar que si el índice de fraude es menor de 15, el índice es bajo, si es medio estaría entre 15 y 25 y por encima de 25 sería un índice de fraude alto. Como el aceite de palma y el arroz, la harina de arroz están por encima de 25, es un índice alto. El de lecitina, que está entre 15 y 25, es 20, es medio. Y el resto de materias primas, que están entre 12 y 10, al estar por debajo de 15, serían bajos también. Entonces, bueno, pues aparecen un indicador de color, que podría ser el rojo, para los que son índices de fraude altos, elevados, y amarillo para los que son intermedios, entre 15 y 25. Dentro de la evaluación de la vulnerabilidad y como factor de motivación, vamos a integrar el factor país proveedor de materia prima. Como veis, aparece una información relacionada con las importaciones de aceite de palma a la Unión Europea, que podemos sacar de la web de importaciones y exportaciones a la Unión Europea, que tenéis ahí, y de la información de importadores y exportadores podemos sacar también el tanto por cien que se importa y identificar, por ejemplo, solo los top 5 o los top 10, que son los máximos países importadores a la Unión Europea. En este caso, al tomar top 5, vemos que aparece Indonesia con un 46%, Malasia con un 24% y con un 6% Honduras. De estos países proveedores de materias primas podemos identificar indicadores económicos, geopolíticos y sociales de esos países. La información la podemos sacar de muchas fuentes, dos de ellas que pongo aquí, el del Global Risk Reports, que se hace anualmente, o del índice de percepción de la corrupción, que también se hace anualmente, y de estos informes, de esta web, podemos sacar indicadores económicos, como el comercio ilícito, la inflación inmanejable, la percepción de la corrupción. Podemos sacar indicadores geopolíticos, como colapso o crisis de Estado, y indicadores sociales, como puede ser el de profunda inestabilidad social. Podemos sacar muchos más indicadores que creamos que están relacionados con
la probabilidad de que ocurra un tipo de fraude, y esos indicadores son los que vamos a evaluar y cuantificar. Para determinar el índice de fraude por país de origen, igual que antes hemos hecho determinar el índice de fraude por materia prima, aquí lo que veremos es el histórico de fraude por país de origen, el número de fraudes detectados en el periodo que establezcamos. Entonces, por ejemplo, como igual que para el número de fraudes por materias primas, si aparecen más de 5 fraudes, pues sería un valor alto de 75, entre 2 y 5, 50, un fraude detectado 25 o ninguno 0. Y en este caso lo que incluimos es indicadores anuales económicos, geopolíticos y sociales. Entonces, la vulnerabilidad del fraude vendría dada por la probabilidad de ocurrencia, que sería el valor del número de fraudes detectados, más la media de indicadores anuales del país, partido por 2, y todo ello multiplicado por la severidad del fraude que conocemos. La severidad, en este caso, para la salud de consumidores como alto, medio o bajos. Entonces tendríamos un índice de fraude por país de origen. Para incluir el valor de los indicadores económicos, geopolíticos y sociales del país de origen de la materia prima, las puntuaciones de 0 a 100 que dan los informes anuales de dichos indicadores, los hemos dividido en 3 rangos. De 1 a 25 le damos 10 puntos, de 25 a 50, 30, y de 50 a 100, 50. ¿Vale? Tanto en los económicos como en los geopolíticos como en el social. Como ejemplo de índice de fraude por país de la materia prima, hemos puesto el aceite de palma. Vemos que para el país importador, Ghana, durante el 2019, el número de fraudes con una severidad alta fueron 7, con un valor de 75. Los indicadores económicos, sociales, geopolíticos y de corrupción, de percepción de la corrupción, vemos en la parte izquierda el valor que daban en los informes de 11,2, 13,5, 7,9, y en la columna de la derecha el valor ya traducido en el rango que habíamos dicho antes. Como es por debajo de 25, pues tienen un 10, y el último, corrupción, la percepción de la corrupción, por ser 41, pues el valor es 30. Entonces la media de el valor del número de fraudes, que es 75, más 14, que es la media de los indicadores, multiplicado por la severidad, que es 5, da un índice de fraude de 223. También vemos que ese país lo que está importando a la Unión Europea son anualmente unos 2.400 toneladas, que supone un 0,035% del total de aceite de palma importado a la Unión Europea. Como se ve en la gráfica de la derecha, el índice de fraude país de origen, aceite de palma, aparece el ranking de importadores de aceite de palma a la Unión Europea con un valor de índice de fraude de mayor a menor. El índice de fraude integra tanto el número de fraudes identificados y los indicadores sociales, económicos y geopolíticos de cada país. Ghana, Guinea, Nigeria y Senegal aparecen con un índice de fraude
por encima de 25, por lo que es un valor alto. Guatemala y Honduras presentan un valor entre 15 y 25, porque es lo que es un índice de fraude medio, y Colombia, Malasia e Indonesia presentan un índice de fraude bajo, por debajo de 15. Destacar, como se ve en la gráfica de la izquierda, que los mayores importadores de aceite de palma de la Unión Europea aparecen los últimos en el ranking de índice de fraude. Son los que tienen el índice de fraude más bajo. En la evaluación de la vulnerabilidad integramos los factores relacionados con el fraude, en el que se encuentra la detectabilidad y el control. Tenemos que desarrollar un plan de control de materias primas. La existencia de medidas de control de fraude puede contrarrestar la vulnerabilidad que surge de las oportunidades y motivaciones al fraude. La empresa debe contar con un plan de control de fraude relacionado con las materias primas vulnerables, la transparencia de la cadena de suministro y su trazabilidad. El plan de control incluiría el parámetro a controlar, la medida de control, el método de control, si es auditoría o si es un control analítico de autentificación, los límites establecidos, la frecuencia del control y el responsable de seguimiento. En el plan de control de materias primas determinamos para las materias primas y el tipo de fraude, en este caso por ejemplo el aceite de palma, el tipo de fraude Sudán 4, harina de arroz, tipo de fraude producto modificado genéticamente, aceite de oliva, mezcla de aceite de otras semillas. Determinamos la probabilidad actual de detección, si es alta, media o baja. En este caso pues ponemos, puesto que era baja, porque no se dispone de un plan de control. La transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro, que también puede ser baja, media o alta. En este caso se ha puesto para el aceite baja, para la harina de arroz media y para el aceite de oliva alta. Y se integra la probabilidad y la transparencia para obtener un índice de control. Entonces el índice de control para el aceite de palma nos da un nivel de índice bajo, para la harina de arroz también bajo y para el aceite de oliva un índice de control alto. El plan de mitigación de fraude de materias primas es un proceso que define los requisitos sobre cuándo, dónde y cómo reducir las actividades fraudulentas identificadas a través de la evaluación de la vulnerabilidad de fraude. El plan resultante definirá las medidas y controles que se requieren para reducir de forma efectiva los riesgos identificados, y las medidas de control a implementar pueden variar según la naturaleza del fraude del producto. Para determinar la vulnerabilidad al fraude de mis materias primas, integro el índice de fraude de materia prima y el plan de control de la materia prima. Aquí en el ejemplo vemos que para el aceite de palma, para la harina de arroz o para el aceite de oliva se incluye el índice de fraude en una columna, en la otra el índice de control, y la relación entre las dos nos da la vulnerabilidad. La vulnerabilidad aparece alta en el aceite de palma y en la harina de arroz y baja en el aceite de oliva. Para reducir el riesgo a fraude de esas materias primas que me dan altas en vulnerabilidad, desarrollo un plan de mitigación de fraude. El plan de mitigación de fraude incluyo para cada materia prima la medida de mitigación y un plan descrito en un procedimiento interno detallado. Por ejemplo, para materia prima aceite de palma
determino el plan de control analítico de Sudan 4. Para la harina de arroz determino el plan de control analítico de organismos modificados genéticamente, y para el aceite de oliva determino de forma continua la revisión de proveedores que realizo en mi sistema de calidad. Una vez implementadas esas medidas de mitigación, la vulnerabilidad de las materias primas debe de haber bajado a un nivel de riesgo aceptable. Como elemento del sistema de mejora continua, el sistema de prevención de fraude alimentario incluye la revisión del sistema. En esta etapa se desarrolla un procedimiento de revisión sistemática de la adecuación del sistema de prevención del fraude a los procesos productivos, junto con la evaluación de la eficacia del plan de mitigación establecido. El procedimiento de revisión incluirá los siguientes apartados: los cambios en el alcance del sistema, si hemos cambiado de productos, materias primas, de proveedores, la actualización de la evaluación de la vulnerabilidad al fraude, la actualización del índice de fraude por producto, materia prima, proveedor, país de origen, la actualización del plan de mitigación y la evaluación de la eficacia del sistema de prevención al fraude, seguimiento de indicadores relacionados, etc. Uno de los elementos que normalmente no se incluyen en los sistemas de prevención de fraude alimentario es la identificación y control de fraudes emergentes. Fraudes que normalmente no están identificados en el histórico de fraudes alimentarios y aparecen por factores de cambio relacionados con, por ejemplo, cambio climático o la actual pandemia del COVID-19. La identificación de estos fraudes emergentes se puede realizar o se realiza a través de revisiones de señales de fraudes potenciales en Internet. Por ejemplo, revisión en webs de información relacionada con palabras claves, en el que identificamos fraudes que a lo mejor no conocemos. Por ejemplo, hoy mismo ha salido la incautación de más de 1.000 toneladas de pesticidas ilegales en la Unión Europea a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. También a través de revisiones de artículos científicos. Esta revisión puede ser mensual, semestral o anual. En un portal científico, por ejemplo, nosotros lo hacemos en Scopus, donde a través de conceptos relacionados con materia prima, fraude y novedad, identificamos fraudes potenciales, tipos de fraudes no identificados, y también ligado a esto lo que son nuevos métodos analíticos para detectar fraudes alimentarios. Por último, destacar que la solución global de implantar un sistema de prevención de fraude alimentario tiene como objetivo facilitar, anticipar y agilizar la prevención del fraude como manera más efectiva de evitar sus consecuencias. La implantación del sistema de prevención de fraude alimentario es una solución global abordada por equipos multidisciplinares, en que se incluyen expertos de riesgos, de sistema de calidad, de seguridad alimentaria, gestores de información, etc. Un buen sistema de prevención de fraude disminuye. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la atención que habéis prestado al webinar que hemos desarrollado hoy.
como Vicente os ha comentado en la primera parte, tenéis a vuestra disposición una opción para efectuarnos cuestiones o preguntas sobre lo que se ha comentado. Voy a pasar a responder algunas de las primeras preguntas que habéis planteado. Nos planteabais una cuestión que se refiere, una cuestión, en primer lugar, yo soy José María Ferrer, responsable del Departamento de Derecho Alimentario, porque mi compañero Vicente Martínez es quien ha desarrollado todo el webinar. Voy a comentaros esta pregunta inicial que nos planteabais en cuanto a la relación existente entre lo que, si se puede considerar que una etiqueta es un contrato entre el comprador y el producto. Dicho de esa manera, podría entenderse de ese modo, porque el reglamento 1169 del 2011 de información al consumidor lo que está estableciendo es que planteemos una información que le damos al consumidor de manera que sepa qué está adquiriendo y que ese producto que está adquiriendo responde a la información que se le da. Desde ese punto de vista, podríamos verlo de ese modo, porque es lo mismo que el operador alimentario es responsable de todo aquello que diga en la etiqueta en cuanto a la veracidad de esa información y a los datos que dé. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Nos preguntabais también, por otra parte, que hiciéramos mención a la parte de materiales en contacto con alimentos y todos los temas relacionados también con fraude y vulnerabilidades. Aquí, en este punto, la pregunta que os hacéis era un poco general, pero desde mi punto de vista hay que prestar especial atención a dos aspectos. Por un lado, a los ingredientes, los componentes, los aditivos que se emplean en ese material en contacto con los alimentos con los que vamos a trabajar. Y otro elemento que también puede ayudaros a verificar si hay algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de debilidad en esos aspectos vinculados a los materiales en contacto con los alimentos, lo vemos a través de las características que tenga la declaración de conformidad que nos aporte nuestro proveedor. Es decir, tenemos que ver que esa declaración de conformidad es robusta, es consistente en cuanto a que hace referencia a la legislación que hay de cumplir en materia de contacto con los alimentos, que se han hecho los ensayos pertinentes en cuanto a migraciones y demás. Yo recomendaría que tengáis en cuenta esos dos puntos. Y le paso la palabra a Vicente, que creo que iba a comentar otra pregunta. Sí, había una pregunta en que comentaba si había alguna probabilidad relacionada con la certificación de producto que no presenta fraude. Bueno, en principio yo creo que no hay ninguna certificación de producto que está ausente de fraude. Lo único que se engloba el tema en el marco de certificación de sistema, como puede ser la IFS, la IPC, la ISO de seguridad alimentaria. O sea, a nivel de sistema yo creo que sí, a nivel de producto no he oído nunca de momento algún certificado de ese tipo. Luego, otra pregunta que estaba es el tema del COVID y el fraude alimentario. Bien, como os he puesto en la presentación, hay unos factores drivers que son fundamentales para la generación de riesgos emergentes y uno de ellos es el cambio climático y otro ahora seguro que está la pandemia del COVID. Se ha visto desde el principio hasta ahora que ha habido modificaciones en cuanto a los hábitos de consumo, a los países más o menos afectados, a la probabilidad de exportación. En China, por ejemplo, hay problemas de abastecimiento o de almacenamiento de producto y en otros países pues, de problemas de otro tipo relacionados con la cadena alimentaria. Entonces, todo esto seguro que va a llevar a la aparición de algún riesgo emergente y a potenciar algún tipo de riesgo conocido en cuanto a fraude alimentario. Perdona, Vicente. Os comento, veo que habéis hecho algunas preguntas relacionadas con control oficial y también con exportación de productos y demás. Voy a agrupar varias de ellas, pero por comentaros. Hay una que nos preguntáis, ¿por qué seguimos exportando grasa de palma? Bueno, el que este producto se exporte o se importe, según
según la dirección de la operación. Es un producto que legalmente, desde el punto de vista de la Unión Europea, se puede comercializar. Otra cuestión en la que no vamos a entrar aquí son los aspectos vinculados desde el punto de vista medioambiental o desde otros puntos de vista. Pero desde el punto de vista legal, ahí no hay nada que especificar. Luego también hacéis mención en línea con estas cuestiones, como os decía, a quién hace los controles, Unión Europea, Estado miembro, aduana, empresa intermedia, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que los productos, cuando acceden al mercado de la Unión Europea, pues van a pasar, vamos a decir, de distintos niveles de controles. Pero el primer control importante es el que se va a producir cuando el producto ingresa o va a ingresar a la Unión Europea, y las autoridades competentes verifican tanto los aspectos, vamos a decir, que documentales, como los aspectos del producto, para ver que cumple con todo lo que se ha establecido en la Unión Europea, y a partir de ahí entra otro tipo de controles o de validaciones, ya sea por el operador alimentario destinatario del mismo u otros, pues entran ya dentro de la actividad agroalimentaria habitual. En línea con este tema, también estabais preguntando o comentando una cuestión sobre qué sucedía o qué podía suceder si desde algún país de fuera de la Unión Europea nos llegaba un producto en el que pues, entendemos que puede haber una situación de fraude alimentario, si las autoridades competentes pueden tomar medidas respecto a esto. Dicho de esa forma, hay que tener en cuenta que la Unión Europea establece o toma medidas cuando los productos alimenticios pueden presentar problemas desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista comercial, y esas medidas pueden afectar al tercer país que lo está exportando, en cuanto a que se exijan mayores controles o incluso se pueda llegar a paralizar la llegada de productos de ese lugar. También comentáis aquí que si un etiquetado que puede llevar a confusión o a error se puede considerar fraude. Bueno, vamos a ver, el etiquetado es la manera con la cual estamos trasladando la información al consumidor sobre un producto. Por lo tanto, si trasladamos una información errónea, falsa o confusa, con una intencionalidad para cometer ese fraude y que reúna los requisitos que veíamos en la presentación en cuanto a que haya una intención, en cuanto a que haya un beneficio económico y todos los requisitos que mencionábamos, desde ese punto de vista se puede entender que se puede cometer, vamos a decirlo, desarrollar el fraude alimentario con el etiquetado. Y paso la palabra a Vicente. Sí, alguna otra pregunta que estaba relacionada con el tema de detección y trazabilidad en cuanto a cómo valorar la trazabilidad para una materia prima, el criterio que podías poner. No hay nada escrito. El tema de desarrollar un sistema es poner un sistema que sea, digamos, en base a datos de conocimiento y a sentido común y buen criterio. Entonces, la forma de determinarlo es conocer digamos, el ciclo de aprovisionamiento de la materia prima y determinar cómo tengo la trazabilidad y el conocimiento de pues, los carbones en el que va pasando de esa materia prima hasta que llega a mi almacén o a mi fábrica, y con ese criterio determinar unos valores en los que puedan marcar luego unos rangos y un criterio con el que luego definir si esa trazabilidad de ese producto, de esa materia prima, es alta, media o baja, o un valor de 5, 3, 1 o cómo queréis hacerlo, pero al final por de una forma lógica de definir, bueno, pues como no tengo ningún conocimiento de la trazabilidad y no sé qué pasos tiene, pues es una trazabilidad, transparencia baja, y cuando realmente a lo mejor el producto lo tengo pues en la misma comunidad donde me está llegando a mi empresa, le conozco al proveedor, pues es una trazabilidad muy alta, ¿no? Entonces, en ese rango es donde tengo que desarrollar ese criterio. Otra pregunta que estaba leyendo era el tema de, para hacer un histórico de fraude, ¿cuánto tiempo cojo? Bueno, es también un criterio de definir por la empresa, es decir, nosotros normalmente cogemos de entre 5 y 10 años, es decir, para tener un buen pool de
fraudes y, bueno, pues un conocimiento de cuánto hay de fraude y de cada tipo en ese rango de tiempo, ¿no? Es un criterio de tiempo amplio para tener más información y más datos. Bien, veo que hacéis aquí también alguna pregunta más en temas relacionados, por ejemplo, con el fraude en el etiquetado. Bueno, tenéis mucho interés en este tipo de cuestiones. Aquí mencionáis el fraude en el etiquetado, está dentro de las infracciones en calidad agroalimentaria y son sancionables dentro de las leyes que existen. Efectivamente, una manera de defraudar, como he comentado, desde el punto de vista alimentario, es dar una información que sea inadecuada o incorrecta. Eso es algo que está previsto en la legislación y es uno de los motivos por los cuales vemos aspectos de fraude alimentario. También nos estáis mencionando aquí, por otra parte, si los controles se encuadran dentro del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, el PNCOPA, en cuanto al control de calidad. A ver, los temas sobre fraude alimentario entran de pleno dentro de estas cuestiones de calidad alimentaria y es más, el reglamento 625 del 2017 de control oficial en la Unión Europea, que es aplicable desde el pasado 14 de diciembre de 2019, uno de los aspectos en los que incidía que debía haber más control era en el fraude alimentario, con lo cual es más que previsible que en el próximo Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, que tendría que empezar a aplicarse en el 2021, se haga mucho más hincapié en este tema del fraude alimentario. También estáis aquí haciendo mención o estáis comentándonos cuestiones, vamos a ver, un momento. Vale, lo de los controles lo he comentado. También habláis de cómo se puede controlar el fraude en la compra de PET. Bueno, es lo que os comentaba antes en los temas de materiales en contacto con los alimentos y, sobre todo, yo ahí haría mucho hincapié en las características y en la información que mi proveedor me va a facilitar en su declaración de conformidad. Es un elemento clave para poder validar que la información que me están dando sobre mi producto es adecuada y, en su caso, pues poder evitar un problema con las características de ese producto. Decía que el tema de etiquetado y fraude lo estáis relacionando bastante. Aquí tenemos otra pregunta en la cual nos habláis de: ¿se considera fraude alimentario utilizar un nombre generalmente utilizado para un alimento pero con otros ingredientes? Por ejemplo, sustitución de cárnicos, lácteos o huevos veganos, mencionáis. Bueno, es una cuestión que, como he dicho antes, el reglamento 1169 del 2011 lo que prevé es que la información que se dé al consumidor no induzca a error sobre las características del producto. Con lo cual, el hecho de que un producto de unas determinadas características tenga un nombre que lo relacione con algo que es totalmente distinto, pues no constituirá en sí un fraude, pero sí puede constituir una infracción en materia de etiquetado de ese alimento. Aquí la línea que puede separar la infracción de etiquetado del fraude, pues tendríamos que valorarla considerando, como decíamos al principio de esta presentación, los temas relacionados con intencionalidad en esa acción y un beneficio económico que vayamos a obtener como consecuencia de esa información. Le paso a Vicente. A ver, estaba viendo algunas preguntas también relacionadas con trazabilidad, es decir, el tema de blockchain. Sí, bueno, es una herramienta que se está empezando a utilizar, o ya hace tiempo se utiliza en algunos países para la trazabilidad. Yo creo que sí que puede ayudar a mejorar el tema de trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro. E incluso se certifica el sistema de trazabilidad con esa herramienta, ¿no? Yo creo que sí. Por otro lado, si se podía relacionar el fraude relacionado con materias primas y el país de origen, si estaba relacionado, porque se hacía o no se hacían esos dos tipos de evaluación. Bueno, yo creo que el tema de fraude por materia prima relacionado con un país de origen, pues te da también una idea de
del ranking, ¿no? Como se había visto que puede haber en distintos países en cuanto a un tipo de fraude. Es decir, bueno, si estoy comprando café o como he visto, aceite de palma, distintos orígenes, pues bueno, a lo mejor si no aparece fraude en materia prima, sí que puedo tener, por ejemplo, una relación de indicadores que hemos visto, económicos, socioeconómicos, políticos y muchos más indicadores que podamos incluir que nos pueden dar una idea de bueno, potencialmente qué país puede ser pues más, digamos, potencialmente puede generar un fraude más o menos que otro país, ¿no? Entonces nos ayuda de alguna manera a hacer una evaluación, un ranking de materias primas a través del país. En cuanto a otra pregunta de temas de autentificación, bueno, perdón, el tema de trazabilidad y autentificación, pues están ligados. En cuanto al tema de miel que preguntaban, sí, bueno, el tema de control, bueno, se está que prácticamente igual que en muchos productos, pues como es el tema de miel, están apareciendo continuamente nuevos fraudes, nuevos tipos de fraudes. Y bueno, la forma de controlarlo, digamos, en producto de materia prima es autentificación, ¿no? Es decir, determinar qué ingredientes tiene la miel o, digamos, el perfil de esa materia prima y compararla con un patrón de ese producto y ver si hay diferencias o hay algún producto que se ha incluido y no debería de estar, ¿no? Comentáis, veo que tenéis muchísimo interés en la vinculación, la posible vinculación del etiquetado con este tema. Una de las cuestiones que estáis planteando ahora mismo es que se puede considerar fraude el uso del término natural en alimentos altamente procesados. Vamos a ver, dicho de esa forma, no tiene por qué ser un fraude. Tendría que darse todas las circunstancias que hemos comentado para que esa situación se dé. Porque hay que partir de dos premisas aquí en esta pregunta en particular, y es que el concepto natural desde el punto de vista del derecho alimentario no está definido para qué tipo de alimentos se puede referir o no. Y luego, por otro lado, el concepto de alimentos altamente procesados, pues bueno, vamos a entenderlo como un concepto técnico, un concepto que se utiliza en el sector. Entonces, esa contraposición de lo natural con respecto a alimentos altamente procesados, tal cual, no tendría por qué ser un fraude. Otra cuestión es el contexto en el que pudiéramos encontrar en un etiquetado una información sobre un alimento que pudiera llevarnos, como he dicho, pues, a la búsqueda de una confusión intencionada, a la búsqueda de un beneficio por el hecho de emplear, un beneficio económico por el hecho de emplear esas menciones. Entonces, desde el punto de vista habría que tenerlo en cuenta. Mencionáis también aquí un supuesto en el que hace referencia a si usamos las palabras que pudieran inducir a referencias de productos ecológicos o más naturales o más sanos, pero al final son normales, ¿sería fraude? Bueno, yo entiendo que en el caso, por ejemplo, de los productos ecológicos, sí, claramente. De hecho, si no recuerdo mal, alguna de las últimas operaciones a nivel de la Unión Europea, en una de las, si fuera la opción 6 o la opción 7, sí que se hacía mención a que se había detectado un fraude alimentario con productos ecológicos, o sea, productos que se estaban vendiendo como ecológicos que no lo eran. O sea, en este caso, pues diría claramente que se puede dar esa situación. Es algo que es bastante claro porque, bueno, pues vamos a utilizar el dicho popular. Estaríamos vendiendo, se estaría vendiendo gato por liebre. O sea, que hay en ese sentido se podría ver de esa manera. Hacéis aquí una aportación, es una pregunta, pero a la vez yo lo considero como una aportación, me parece interesante el hecho de que mencionéis aquí el etiquetado con código QR para que esté disponible toda la información detallada que seguramente no quepa en la etiqueta. Lo veo una aportación interesante, lo que habría que ver es si esa aportación en un momento dado pues, se puede incorporar en todos los alimentos y que todos los consumidores tengan la posibilidad de hacer una lectura de esa información de forma sencilla y fácil, ya sea en las tiendas o supermercados o en el domicilio de cada cual. Es una posibilidad más para utilizar la tecnología y conseguir tener la máxima información. Bueno,
luego también estáis comentando aquí que habría que pensar en crear regulaciones más estrictas y duras para evitar la reincidencia de algunas empresas en cometer el fraude alimentario. Aquí os comento algo que ya he dicho hace unos minutos, que es que el Reglamento 625 del 2017 en materia de control oficial va a incidir más en estos próximos años en el tema del control sobre todo alimentario y buscar que haya una armonización de criterios en toda la Unión Europea y que además de que estén armonizados esos criterios, vamos a decir que las medidas que se planteen sean medidas que realmente sean efectivas a la hora de minimizar o reducir el fraude y que los operadores alimentarios que intenten cometer ese tipo de acciones pues no las cometan. A ver, estaba leyendo que tiene el mismo sentido darle la misma fuerza al índice de fraude de materia prima que el fraude país. Por ejemplo, no tienen lo mismo. Si habéis visto, se hace una media de, digamos, el número de fraudes que tienes por materia prima y la medida de los indicadores digamos, de potencial vulnerabilidad al fraude del país. O sea, al final tiene más peso el número de fraudes detectados en la materia prima que los indicadores, ¿no? En cuanto a que si existen bases de datos de probabilidad de detección de una determinada sustancia, a mí yo no tengo constancia de que haya alguna base de datos de probabilidad de detección. Entonces sí que hay, pues para cada método analítico tiene, digamos, un índice de detección, un nivel de detección de la sustancia. Y bueno, si tienes que conocer, digamos, para el método analítico, cuál es esa capacidad de detección que tiene el método, ¿no? Pero en base a esto no conozco digamos, una base de datos con esa información. Luego, en cuanto al producto de origen, es decir, cómo determinar si realmente es el origen que me están diciendo, bueno, pues ahí hay varias, podéis ver, revisar en bibliografía, pues hay varias formas de determinarlo. Uno puede ser, por ejemplo, por balance de masa, ¿no? Si me están diciendo, pues claro, habría que comprobar que realmente si me están diciendo que el origen es de una determinada zona, que pues hay una producción de X toneladas, pues que no salen más X toneladas más que esas que las que se han especificado. También hay algunos métodos analíticos que se pueden detectar también por variabilidad característica de la materia prima de dónde viene el origen, ¿no? Es decir, si te está diciendo que es de una zona, se puede ver que realmente pues, cumple con esas características el producto o no. Ese sería un método de control. En cuanto al histórico de fraude, si utilizo el RAS, por ejemplo, si me serviría, decir, bueno, es una fase inicial. Lo que pasa es que ahí está muy sesgado solo a decir fraude de terceros países que están entrando, digamos, por un control de los puntos de inspección fronterizos, por ejemplo, ¿no? Hay las bases que hemos comentado antes, que tenéis, que son privadas, da más información, sobre todo, de fraudes relacionados con otros países y de origen, por ejemplo, de información que aparece en web, pues lo detectan y lo ponen en la base, entonces podéis documentaros más. También en los informes que hemos visto que oficialmente aparecen en la Unión Europea, que generan mensualmente, también nos da más información que se puede acoplar o añadir el RAS. O sea, yo cogería más bases de datos, más información, todas las que podáis mejor, porque eso dará una idea más amplia del tipo de fraude que se puede cometer con una materia prima y cuántos fraudes se están desarrollando en ese tipo de materia prima, ¿no? Os comento algunas cuestiones más que estáis planteando. Alguno de los asistentes nos pide que recordemos uno de los últimos reglamentos que he mencionado hace unos minutos. Entiendo que se refiere al reglamento 625 del año 2017 sobre controles oficiales en productos alimenticios en la Unión Europea. Luego también en esta línea nos preguntan si en la Unión Europea está definido el concepto de natural. Preguntan desde Argentina por este tema. No está definido como tal. Desde un punto de vista legal es un tema que tiene que desarrollarse, tiene que trabajarse más y buscarse
fijar de una manera objetiva ese concepto y cuándo podría o no emplearse en la información sobre los alimentos. Es algo que se tiene que trabajar. También hace aquí un planteamiento sobre si podría considerarse el fraude poner en un producto, en el etiquetado de un producto sin gluten, cuando ese alimento es de manera natural, no lo tiene. Por nuestra experiencia y por cómo se está interpretando la regulación en el ámbito de etiquetado, obviamente podría dar lugar a una infracción en materia de etiquetado, pero que eso llegase a considerarse una situación de fraude alimentario es más complicado. También nos comentan si se va a facilitar la presentación. Entiendo que sí, que nuestros compañeros posteriormente facilitarán el poder acceder a esta presentación. Veo en general que, aparte de todas las cuestiones que nos habéis trasladado, sobre todo la parte de la metodología sobre fraude, también tenéis mucho interés en la relación que existe entre etiquetado y fraude alimentario, por lo que me tomo buena nota para ver si es posible, pues a lo mejor dentro de este ciclo de webinars que estamos haciendo, plantear alguna acción más en ese sentido. Sí, estaba viendo el tema de las vías para detectar el fraude, ¿no? La pregunta es, bueno, el fraude, hay unas vías, digamos, que ha puesto en marcha que la administración, como estábamos hablando antes, pues, la identificación de fraude a través de RAS o a través de digamos, centros europeos e internacionales que están en contra del fraude. Entonces, pues están trabajando en esa detección, como había puesto el tema de que habéis visto en la presentación de los fitosanitarios no legales, ¿no? Están importando a la Unión Europea. Pues esto ha sido en colaboración con centros internacionales que están trabajando en el fraude. Luego, a nivel ya de empresa, pues es un poco los mecanismos que hemos visto: el plan de control de materia prima, el plan de digamos, de evaluación, es el que me va a dar el conocimiento de ese fraude, ¿no? Otra pregunta que habéis formulado es el tema de si los riesgos emergentes, que si no es obligatorio incluirlos en el sistema de prevención. A ver, en principio, no. Yo creo que no es un tema, digamos, en cuanto a que se pueda considerar una certificación si los tenéis o no incluidos. Yo creo que es una buena práctica que sí, que se incluyan. Es decir, ¿por qué? Porque pues, realmente lo que hemos visto es decir, los que generan el fraude pues van aprendiendo continuamente a cómo saltarse, digamos, las normas o la legislación. Entonces, pues al final el susto viene siempre de fraudes no controlados. Y bueno, un poco ir por delante, es decir, potencialmente donde puede haber un fraude, evaluar esa potencialidad del riesgo emergente es importantísima, ¿no? Entonces, o incluso buscar en base de datos y webs donde pueda darte una orientación, yo creo que no está de más. Yo creo que enriquece en gran medida el sistema de prevención. Y pues, no sé si tienes algo más. El top 10 o similar para materias primas con alto riesgo de fraude. Sí, bueno, ahí en la Unión Europea saca un informe, ¿no? Sí, ahí lo que comentáis se puede tener en cuenta el que por parte de la Comisión Europea todos los años se publica un informe sobre el fraude alimentario. Podéis ver, el del año 2019 se publicó, si no recuerdo mal, el pasado 15 de mayo se publicó ese informe y es algo que lo tenéis disponible en la web de la Comisión. Lo podéis consultar también a través de la plataforma Food Fraud Network de la Comisión Europea, de ahí podríais sacar esa información. No nos resta nada más que, bueno, agradeceros vuestra atención, esperar que haya sido de vuestro interés el webinar y, bueno, para cualquier otra cuestión sobre fraude alimentario y temas anexos al mismo, pues quedamos aquí en AINIA a vuestra disposición. Muchas gracias. Yo, nada, comentar para cerrar, lo único que ha hecho
José María, es decir, tenéis mi correo electrónico, habéis puesto muchas preguntas, os agradecemos también la participación. Entonces, esas preguntas, por favor, si realmente no las he contestado o no las he contestado, queréis que se amplíe, nos ponéis un correo electrónico y sin problemas os damos la información que podamos pasaros. Y nada más, por mi parte también agradeceros mucho la atención y nada, muchas gracias.